Ninos del maíz, los chaneques. Luis venía de cargar, ya casi para entregar al amanecer. Llevaba varias horas pegado al volante, el típico calor pegajoso del Golfo, esa mezcla de humedad, olor a tierra mojada y azúcar quemada de los ingenios. La carretera estaba desierta, ni un carro enfrente, ni uno atrás. Solo la línea blanca avanzando y avanzando frente a los faros. En la orilla, de cada lado, puros muros de caña alta. Parecía que iba dentro de un túnel vivo, sin luna, sin casas, sin nada. Solo grillos, el motor y de vez en cuando el golpecito del aire moviendo las hojas. «Ya casi llegamos, mi reina», le dijo al celular, en altavoz, a su esposa. «1 hora y estoy ahí». Colgó, se acomodó la gorra, subió un poco el volumen de la música, y entonces lo sintió. Ese jalón seco del camión, el trancazo discreto, pero clarito, en la parte trasera. El volante se le fue tantito de lado. «No me jodas», murmuró, frenando poco a poco. Se orilló, puso intermitentes. El tráiler quedó ahí, encajonado entre caña y caña, como si el camino se lo hubiese tragado. Apagó la música. De pronto, el silencio se volvió demasiado grande. Bajó con la lámpara en la mano y el chaleco reflejante sobre la camiseta sudada. El aire afuera estaba más pesado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Caminó hacia atrás, pateando piedritas, mirando el suelo agrietado de la carretera. «Seguro es la maldita llanta de siempre», rezongó. Y sí, una de las traseras venía deshecha, el aro casi besando el asfalto. Él ya se lo sabía de memoria. Gato, herramienta, sudar 15 minutos, maldecir otros 10 y seguir. Colocó el gato mientras alumbraba con la lámpara. El haz de luz apenas cortaba el muro oscuro de caña. Cuando se agachó, escuchó lo primero, una risita bajita, infantil, de esas que hacen los niños cuando traman una travesura. «Ji, ji, ji». Luis volteó rápido. «¿Quién anda ahí?», alzó la voz, molesto, pero con ese piquetito de nervio. «Nada, solo caña». El viento movió un poco las hojas, pero el aire estaba casi quieto. Se encogió de hombros. Había muchos ranchitos por ahí, no sería raro que hubiera chamacos curiosos. Volvió a lo suyo. Un segundo después, cayó una piedrita a un lado de la llanta, luego otra y otra, como si alguien le estuviera tirando desde la oscuridad. «Ya estuvo, chamacos», soltó, levantándose. «Lárguense a dormir, caray». Silencio. Luego, de más adentro del cañaveral, otra vez las risitas. Esta vez no sonaba a un niño solo. Eran varios, y se escuchaban cerca, demasiado cerca. Luis sintió cómo se le enchinaba la piel de los brazos. No era miedo todavía, pero su cuerpo ya sabía algo que su cabeza todavía no quería aceptar. «Si salen les doy unas monedas, ¿eh? Nomás dejen de estar jodiendo». Intentó quitarle hierro al asunto. La lámpara tembló un poquito en su mano. Entonces la caña se abrió, como si algo bajito buteando con fuerza hubiese empujado las plantas. Salieron 5 figuras pequeñas. Luis se quedó congelado. No supo si gritar, rezar o echarse a correr. Eran del tamaño de un niño de kinder, pero no tenían cara de niños. Sus caras parecían de viejitos arrugados, pero mal, como si los hubieran dejado secar al sol. Tenían ojos enormes, negros, muy brillosos. La piel tostada, llena de surcos. El pelo, pegado a la cabeza en mechones grasientos. Estaban desnudos del torso, con pantaloncitos viejos, llenos de lodo. Y abajo... Luis tragó saliva cuando miró sus pies. Estaban al revés, los talones hacia adelante, los dedos hacia atrás. Se le fue la sangre a los talones. «No», susurró, sintiendo cómo la boca se le secaba. «No puede ser». Uno de ellos dio un paso más, sonriendo,
mostrando dientes chiquitos, filosos, como si fueran de animal. ¿Ya no quieres jugar, señor del camión?, dijo con una voz rara, ronquita, como de niño enfermo mezclado con abuelo. Venimos a jugar contigo. Luis dio un paso atrás, sin quitar la vista de ellos. No traigo nada, mijo, le salió automático, como si de verdad fueran niños. Váyanse a su casa, ya es tarde. El que iba adelante ladeó la cabeza, como si estuviera confundido. Luego sonrió más, una sonrisa que no tenía nada de inocente. Dicen que tus tripas hacen ruido bonito, soltó, como quien comenta del clima. Queremos ver cómo se escuchan por fuera. Los otros se rieron. Esa risa fue lo que lo rompió. No sonaba a risa de niño, sonaba a algo hueco, a algo viejo, a algo que llevaba siglos riéndose en la oscuridad. Luis se volteó para correr hacia la cabina. No alcanzó ni a dar 2 pasos cuando algo le mordió la pantorrilla. Sintió un dolor punzante, como si le hubieran clavado un puño de cuchillos. Cayó de rodillas. «¡Hijos de la chingada!», gritó, soltando la lámpara. Otra cosa se le colgó de la espalda. Sintió uñas enterrándose en la carne, tirándole de la camiseta. Otro le jaló la caja de herramienta. No pesaba nada para ellos. La levantaban como si fuera de plástico. Luis pataleó, manoteó en el aire, tratando de sacudírselos. Logró pegarle a uno en la cara. Cuando lo tocó, no sintió piel caliente. Estaba frío, como barro húmedo. Esa cosa salió volando, pero se levantó en un segundo, sin quejarse. «No corras, no corras», canturreó uno, pegado a su oreja, con un aliento que olía a tierra podrida y hoja fermentada. «Si corres, sabe más feo». Luis, a medio llanto, se arrastró como pudo hasta la escalerilla del tráiler. Apoyó las manos, se impulsó, trepó, sentía la pierna ardiendo, la espalda ardiendo, el corazón desbocado. Alcanzó la cabina, jaló la puerta con todas sus fuerzas. Uno de esos seres se le aventó al cierre, metiendo la mano para que no se cerrara por completo. Luis vio los dedos delgados, llenos de tierra, tratando de colarse. Le pegó con el codo, con el hombro, con lo que pudo. Cerró al fin, con un golpe seco. Se quedó adentro, respirando como si hubiera corrido un maratón. Las manos le temblaban tanto que apenas podía poner el seguro. Afuera, las risitas seguían. Ahora, más enojadas. Ahí, encerrado, le vino a la mente algo que le había contado su abuela cuando era niño, allá en un pueblo de Veracruz, que en el monte viven los chaneques, que cuidan los árboles, el agua, el maíz, que se enojan cuando la gente no les pide permiso para pasar, que pueden robarte el alma, el rumbo o la vida, que sus pies al revés son para confundir a los que los quieren seguir, y que si los molestabas, podían jugar contigo hasta dejarte vacío. De niño se había reído, ya de adulto nunca lo había tomado en serio. Son cuentos para que los chamacos no se metan al río, decía. Pero en ese momento, con los vidrios vibrando, dejó de parecer chiste. El tráiler se sacudió. Primero un golpecito, luego otro, como si alguien hubiera empezado a empujarlo por un lado. «No, no, no», susurró, pegado al volante. El camión se inclinó apenas. Después, otra vez, y otra. Los niños empujaban con una fuerza imposible para su tamaño. Se escuchaban sus gritos agudos mezclados con golpes. En el chasis, en los tanques, en las puertas. Algo arañó la lámina del cofre, haciendo un chillido horrible que le heló la sangre. Luis tocó la bocina con desesperación. El sonido reventó la noche. Ni siquiera los espantó, se reían más fuerte. Se acordó de otra cosa que decía su abuela. Si un chaneque te agarra, déjale algo, tabaco, pan, una moneda, algo. Ellos entienden de intercambio, pero jamás los insultes. Luis cerró los ojos un segundo. Hizo memoria. ¿Qué traía al alcance?
Vio el tablero, monedas, colillas, recibos. Vio, colgando del espejo, el escapulario viejo que su mamá le había dado, y en la guantera una bolsita con dulces de tamarindo que le habían regalado en una gasolinera. Abrió la guantera con manos torpes, sacó la bolsa y el escapulario, los apretó contra el pecho. «Miren, ya, dijo, con la voz quebrada, sin saber si lo escuchaban. Si están enojados, perdón, no vengo a hacerles daño. Llévense esto, pero déjenme ir. Yo no vi nada, yo no digo nada. Aquí quedó». Abrió apenas la ventana, lo suficiente para pasar la mano. El aire de afuera estaba helado, muy diferente al bochorno de hacía unos minutos. Dejó caer la bolsa y el escapulario al asfalto. Por un instante, todo se quedó en silencio. Luego escuchó los pasitos alrededor, rápidos, inquietos, manitas recogiendo plástico, monedas chocando, una vocecita que murmuró algo en un idioma que él ya no entendió. El tráiler se dejó de mover. Las risitas se alejaran hacia la caña. Algo jaló las hojas, como si la vegetación los tragara de regreso. Luis se quedó inmóvil, con la mano aún afuera, temblando. La metió, subió el vidrio, puso el seguro, como si eso pudiera detener a algo que acababa de levantar un tráiler como si fuera de juguete. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 5 minutos o media hora. Solo cuando el sudor en su frente se empezó a enfriar y el dolor de la pierna se hizo insoportable, reaccionó. Tomó el teléfono. Las manos le fallaban tanto que casi lo deja caer. Marcó al encargado. «¿Qué pasó, Luis? ¿Ya vienes?», le contestaron medio dormidos. «Se me ponchó una llanta», dijo, con la voz ronca. «Mándenme una grúa, pero ya, y que no vengan solos, por favor». Cuando por fin llegó la ayuda, un par de horas después, lo encontraron pálido, con los ojos rojos de no parpadear, la puerta bien cerrada. La llanta, efectivamente, estaba reventada, pero eso no fue lo que más les llamó la atención. En la lámina, a lo largo del lateral y del cofre, había marcas, deditos como de manos de niño, llenos de tierra, marcados en la pintura. Y en el piso, junto a la llanta, pequeñas huellas descalzas, con los dedos apuntando hacia adentro del monte, pero las plantas del pie al revés. Luis no quiso bajar hasta que ya había amanecido y había gente alrededor. Lo llevaron al hospital por la mordida. El médico dijo que parecía una mordida humana, pero no cuadraba ni con dientes de adulto ni de niño normal. «Algún animal raro», dijo al final, para no complicarse. Los otros operadores hicieron lo que hacen siempre. Bromearon un rato, luego se quedaron callados, mirando las huellitas en la foto del celular. Más de uno se santiguó sin que los demás lo vieran. El video que ahora circula, el que estás viendo comentado en este canallo, grabó uno de los compañeros cuando llegó. Se ve el tráiler, detenido en medio de la nada, con la caja meciéndose sola, como si algo invisible lo zarandeara. No se ve a nadie alrededor, solo el camión haciendo un movimiento que no debería poder hacer, con esa llanta destrozada. Después, se queda quieto. Y, si subes el volumen, muchos dicen que se alcanzan a escuchar risitas, bajito, entre el ruido del motor apagado y el canto de los grillos. ¿Montaje? ¿Sugestión? Puede ser. Cada quien decide qué creer. Lo que sí te puedo decir, porque he hablado con Luis y con otros que han pasado por esas carreteras de caña y maíces que allá abajo, rumbo a Veracruz y Tabasco, nadie se baja tan tranquilo cuando se le poncha una llanta de noche. No en medio del monte, no si no hay casas cerca, y menos si desde los surcos empiezan a reírse niños que no se ven. Al final, tú decides si los chaneques son puras leyendas. Yo, por si las dudas, si algún día se me poncha una llanta en un lugar así, antes de poner el gato, dejo una moneda, un cigarro, lo que traiga, a un lado del camino, y pido permiso en voz baja.
Peor cosa que puede pasar es que me sienta ridículo. La otra opción es que me toque comprobar como a Luis que a los niños del maíz no les gusta que interrumpas sus juegos. El pálido, de Rake el ser rastrero. Ricardo venía manejando solo, de madrugada, por un tramo boscoso lleno de pinos, de esos donde la neblina se mete entre las ramas y la luz de los faros apenas se abre paso. Llevaba varias horas sin parar y el café ya le estaba pasando factura. Tenía el estómago revuelto y la vejiga a punto de explotar. Ni modo, pensó. Aquí me paro tantito. Se orilló en el acotamiento, puso las intermitentes y apagó la radio. El silencio fue casi agresivo. Dejó el motor encendido, las luces bañando el camino y se bajó con flojera, tallándose los ojos. El aire estaba frío, húmedo, con ese olor a tierra mojada y resina de pino. No parecía un lugar peligroso, solo un pedazo de montaña en mitad de la nada. Mientras se alejaba un poco del tráiler, notó que el cielo estaba completamente cerrado. Ni una estrella, ni la luna asomándose. Solo una oscuridad compacta arriba de los árboles. «Hago rápido y me voy», se dijo, más por costumbre que por miedo. Estaba en eso cuando escuchó el primer crujido, una rama rompiéndose, pero no a su lado, sino arriba, en las copas de los pinos. Ricardo frunció el ceño, incómodo. En el monte siempre suenan cosas, sí, pero ese ruido se oyó distinto, pesado, como si algo grande se hubiera acomodado entre las ramas. Volteó hacia la mancha negra de pinos y sintió un escalofrío que no supo explicar. El cuerpo le reaccionó antes que la cabeza. La piel se le enchinó, el estómago se le cerró y sin darse cuenta dejó de respirar por un segundo. Sacó su celular y encendió la linterna. A ver, murmuró, tratando de convencerse de que era un animal. Un perro, un mapache, un lo que sea. Levantó el brazo y apuntó la luz hacia arriba, barriendo el tronco de un pino alto. Primero no vio nada, solo corteza, ramas torcidas, manchas de humedad. Y entonces la luz se detuvo en algo que no encajaba, una forma pegada al tronco, blanca, desnuda. Ricardo parpadeó, pensando que era un pedazo de plástico atorado. En cuanto el haz de luz se centró, se dio cuenta de que no era basura. Era un cuerpo. Estaba agazapado en una rama gruesa, como si fuera una araña humana, totalmente calvo. La piel, tan blanca que casi parecía brillar, era fina y medio traslúcida, con venas marcadas como hilos azulados debajo. Los brazos eran demasiado largos, exagerados, como si alguien los hubiera estirado más de lo normal. Al final de cada mano, dedos delgadísimos rematados en garras negras. Ricardo sintió que el corazón se le iba al piso. Por un segundo, su mente trató de buscar una explicación lógica. Un enfermo, un encuerado, un drogadicto, lo que fuera. Pero en cuanto la criatura reaccionó a la luz, ese intento de lógica se le rompió en pedazos. La cosa giró la cabeza, no como lo haría una persona. La giró por completo, 180 grados, hasta quedar mirándolo directamente, pero con el cuerpo todavía agazapado en dirección contraria. No tenía cejas, ni pestañas. Donde debería estar la nariz, solo había 2 agujeros. Y los ojos eran enormes, negros, brillosos, como 2 agujeros profundos que no reflejaban nada. Ricardo sintió un impulso infantil de bajar la luz, como si eso lo hiciera invisible. No lo hizo. Se quedó paralizado, con la linterna apuntando justo a esa cara imposible. Notó que empezaba a temblar, primero las manos, luego las piernas. Le costaba respirar. No puede ser real, pensó, con la garganta seca. La criatura abrió la boca. La mandíbula bajó más de lo que debería, casi desencajándose, como si no tuviera huesos que la detuvieran. No se veían dientes, solo una oscuridad húmeda y profunda. Del fondo de esa garganta salió un chillido agudo, tan alto que pareció reventarle los oídos. No era un grito humano, ni un rugido de animal. Era algo intermedio,
raro, como metal raspando vidrio mezclado con el llanto de un bebé. Ricardo soltó un insulto ahogado y dio un paso hacia atrás, casi tropezándose con sus propios pies. La linterna tembló en su mano, haciendo que la luz bailara sobre el tronco. Ese movimiento pareció ser la señal. La criatura se descolgó del árbol. La vio caer. No cayó como un cuerpo que se desploma, sino como un bicho que se deja caer a propósito. Impactó contra el suelo en 4 puntos, manos y pies, con un golpe seco, húmedo, como si se quebraran huesos. Ricardo juraría después que escuchó el chasquido, pero la cosa no reaccionó con dolor. Al contrario, se enderezó con un movimiento rápido, torcido, y empezó a avanzar hacia él a una velocidad que no cuadraba con su forma delgada. En ese momento, Ricardo dejó de pensar. Su cuerpo se movió solo. Dio media vuelta y corrió hacia la cabina del tráiler. El corazón le retumbaba tan fuerte que apenas oía otra cosa. El chillido detrás de él se hizo más agudo, más cercano. Sentía, sin necesidad de voltear, que lo tenía encima. «No mires, no mires, no mires», se repetía mentalmente, como si fuera un niño huyendo de un monstruo bajo la cama. Subió de un salto al escalón, se agarró del maneral, casi se resbaló, pero alcanzó a meter medio cuerpo. Mientras jalaba la puerta con toda su fuerza, algo raspó el metal desde abajo hacia arriba. El sonido fue como si le pasaran una lima gigante a la lámina. El chillido de la criatura y el chirrido del metal se mezclaron en un solo ruido desesperante. ¡Clac! La puerta cerró. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. Ricardo estaba dentro, respirando a bocanadas, con las manos sudadas, el corazón desbocado. Olía a diésel, a sudor, a plástico caliente. Pero fuera, allá abajo, algo seguía raspando la puerta con insistencia. Se escuchaban las uñas recorrer el metal en líneas largas, desesperadas, como si quisiera arrancarla. Ricardo subió el vidrio de un manotazo, aunque ya estaba casi cerrado. Metió la llave, giró y metió velocidad con tanta prisa que el motor casi se ahoga. El tráiler se sacudió cuando soltó el clutch y por un momento sintió que algo se aferraba a la puerta del copiloto. No se atrevió a mirar. Apretó el acelerador. El camión avanzó, pesado, arrastrando quizá lo que estuviera pegado a un lado. El ruido de las garras en la lámina se hizo más agudo, más rápido, y de pronto se cortó. Ricardo manejó varios kilómetros sin bajar de velocidad, con las manos agarrotadas en el volante. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de puro miedo y adrenalina. Se dio cuenta de que estaba hablando solo, en voz baja. «No está pasando, no está pasando, no está pasando». Fue un animal. Fue un animal. Se repetía, pero ninguna de las imágenes en su cabeza parecía encajar con un animal. Al llegar a una gasolinera, por fin se detuvo. Las manos le seguían temblando cuando apagó el motor. Se quedó un rato ahí, con la frente apoyada en el volante, tratando de decidir si se bajaba o no. Al final, necesitaba saber que la puerta seguía ahí. Cuando bajó y rodeó el tráiler, la sangre se le fue a los pies. La lámina de la puerta del lado del conductor y una parte del costado estaban llenas de marcas largas y profundas, como si algo hubiera pasado garras por ahí una y otra vez. No eran rayones superficiales como los de una rama, eran surcos marcados, con la pintura levantada y el metal raspado que brillaba a la luz de los focos de la gasolinera. El despachador se acercó, curioso. «¿Qué le pasó, jefe? ¿Se peleó con un oso o qué?» Ricardo lo miró, con la boca seca. Por un segundo pensó en decir la verdad, soltar todo de golpe, pero se detuvo. ¿Quién le iba a creer que una cosa blanca, pelona, con brazos larguísimos, se le había echado encima en medio del monte? «Una rama», mintió. «Una rama en una curva. Ni la vi».
El despachador se encogió de hombros, aceptando la explicación fácil, pero Ricardo no pudo dejar de notar que, al pasar la mano por las marcas, el hombre la retiró rápido, incómodo, como si algo en esas líneas le hubiera dado mala espina. Esa noche, Ricardo durmió en la cabina, con las cortinas cerradas, o al menos intentó dormir. Cada crujido de la estructura del tráiler, cada golpe de aire, cada ruido de otro camión que llegaba, lo hacía abrir los ojos de golpe, seguro de que, si se asomaba, la iba a ver pegada al vidrio, con esos ojos negros inmensos mirándolo fijo. Días después, ya con los nervios un poco más tranquilos, empezó a buscar en internet, queriendo saber si alguien más había visto algo similar. Encontró hilos, foros, videos mal grabados en bosques de Estados Unidos, dibujos de una criatura muy parecida a la suya, calva, pálida, caminando en 4 patas, con la boca abierta como si se le dislocara la mandíbula. En casi todos la llamaban de la misma forma: The Rake. Lo que más le preocupó no fue eso. Lo que lo dejó helado fue encontrar testimonios de otros choferes en otros países que hablaban de un ser blanco que se les atravesaba en la carretera, que se descolgaba de los árboles, que se arrastraba por las cunetas. Algunos lo llamaban el rastrero, otros simplemente el pálido. Ricardo decidió contar su historia a unos compañeros de ruta. No todos le creyeron. Se rieron, dijeron que seguramente andaba desvelado, que era la imaginación cansada, que quizá hasta se había quedado un rato dormido parado en el acotamiento. Pero hubo uno, un operador viejo, de esos que ya tienen la mirada cansada de tantas noches en carretera, que no se rió. «Mira, muchacho», le dijo ese veterano, hablándole en corto. «Esa cosa que viste no es nueva. Antes no tenía nombre. Nomás decían que algo se les echaba encima. Ahora la raza se lo robó de internet y le dice The Rake o como quieras. Pero eso ya andaba por ahí desde antes de que existiera el Wi-Fi». Ricardo se le quedó viendo, sin saber si quería escuchar más. «¿Y qué es?», preguntó, casi susurrando. El otro se encogió de hombros. «No sé, pero si alguna vez vuelves a parar en el monte de noche y sientes que algo te mira desde arriba, no levantes la luz, súbete al camión, cierra bien y vete. Lo que sea que esté ahí, que se quede con la oscuridad. Tú no le des cara». Desde entonces, Ricardo evita orillarse en tramos boscosos cuando está oscuro. Prefiere aguantarse un poco más y llegar a una gasolinera, a un parador, a donde haya luz y gente. A veces, cuando maneja y ve los pinos recortados contra el cielo, no puede evitar imaginar un cuerpo pálido pegado a una rama, esperando que alguien se acerque demasiado confiado. Y esa es la advertencia que deja para quien escucha su relato. Si un día vas manejando de noche, solo, por una carretera rodeada de árboles, y sientes que algo cruje arriba de ti, no se te ocurra alumbrar hacia las copas. No quieras ver qué es, porque una vez que lo veas, esos ojos negros se te quedan grabados para siempre. Y vas a manejar el resto de tu vida con la sensación de que, en cualquier tramo oscuro, el pálido está ahí, colgado, esperando que te vuelvas a bajar. Perro de 3 patas. Mira, yo soy Luis, operador de tráiler desde hace años. Eso fue en una ruta de pueblo, de esas carreteras angostas rodeadas de monte bajo, parcelas y uno que otro rancho perdido. Por allá la gente habla mucho de brujería, de amarres, de trabajos que se hacen en los animales. Uno cree que son chismes para espantar foráneos, hasta que te toca algo raro de frente. Esa noche andaba cansado, ya traía varias horas manejando, los ojos rojos de tanto ver asfalto y luces. Paré en un paradero solitario, una especie de ensanchamiento del camino donde siempre se estacionan los pesados. No había más camiones, ni fondas abiertas, solo un poste de luz amarilla parpadeando y el ruido de los grillos. Bajé del camión para estirar las piernas. Me sonaban las rodillas como si trajera piedritas dentro.
Tenía por ahí unas sobras de comida en un topper, pedazos de carne fría, tortillas duras, un poco de arroz pegado. Ya olía medio mal, pero pues para un animal servía. Lo dejé junto a la llanta y me puse a ver el cielo, negro, sin estrellas, como si el monte se hubiera tragado la luz. No pasaron ni 2 minutos cuando escuché las patas sobre la grava. Volteé y lo vi. Era un perro flaco, pelaje oscuro, lleno de lodo seco, con las costillas marcadas. Cojeaba. Al principio pensé que era por alguna espina, pero cuando se acercó el poste de luz, le pegó de lado y se vio clarito. Le faltaba una pata delantera. Donde debería estar, no había nada. Ni muñón, ni cicatriz, ni marcas de cirugía. Nada. La piel se veía lisa, como si así hubiera nacido, o como si algo se la hubiera borrado. «Pobre animal», dije en voz alta, más por costumbre que por compasión. Aún así, me agaché despacio para no espantarlo y empujé con la bota el recipiente hacia él. El perro se aproximó sin hacer ruido, sin gruñir, sin mover la cola, ni un solo ladrido. Solo respiraba fuerte, como si hubiera corrido muchísimo. Se puso a comer con desesperación, tragando casi sin masticar. Mientras comía me fijé mejor. Tenía los ojos raros. No brillaban como los de los perros cuando les da la luz, ese reflejo verdoso o azulado. Lo de este era distinto, como si fueran 2 hoyos negros que absorbían la luz del poste. Y la pata, bueno, la pata que faltaba me tenía inquieto. La piel estaba tan perfecta que no tenía sentido. Ha de ser una deformidad, pensé, pero aún así sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No sé por qué, pero me dio cosa. Era un perro, sí, pero algo no cuadraba. Me recargué en el estribo del camión, observando. El aire olía a tierra húmeda y gasolina. En el monte se escuchaban grillos, algún búho lejos, y de vez en cuando un tronido de rama, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Todo normal para carretera. Pero de pronto se hizo un silencio raro. Los grillos se callaron como si alguien les hubiera apagado el sonido de golpe. Me quedé escuchando, con el topper vacío a los pies del perro. Cuando terminó la última migaja, el animal se quedó quieto un segundo, respirando fuerte. Pensé que se iba a echar ahí mismo, a descansar, pero no. Lo que hizo fue apoyarse bien, en las 2 patas traseras, y se levantó. No como perro que se impulsa para pedir comida. Se levantó como si toda su vida hubiera caminado así, como una persona. El cuerpo se le acomodó de una forma antinatural. La columna se enderezó, las patas traseras se flexionaron apenas para mantener equilibrio. Lo vi erguido, de espaldas, más alto de lo que debería llegar nunca un perro. La piel del lomo se le tensó, como si a punto estuviera de reventársele. Yo me quedé congelado con la mano agarrada del espejo del tráiler, sin saber si subirme o no a la cabina. «¡Qué ching!», llegué a decir, pero no terminé la frase. El perro empezó a alejarse, caminando sobre 2 patas, como un hombre borracho que ya se sabe el camino. No volteó, no olió el aire, no hizo nada de perro. Nomás se internó hacia el monte, directo, donde la luz del poste ya no alcanzaba. Y justo cuando la oscuridad se lo estaba tragando, lo escuché hablar. «Gracias, compadre. Mañana te devuelvo el favor». Así, clarito, con voz humana. Ronca, masculina, como de señor viejo que fuma mucho. No movió la cabeza, no se giró. La voz nomás salió de ahí, de esa figura ladeada, alargada, caminando entre los matorrales. El corazón se me fue a la garganta. Sentí las manos heladas, me hormiguearon los dedos. Se me doblaron las piernas y casi me voy de nalgas contra la llanta. Un perro hablando. Eso no era un ruido raro, ni un ladrido que sonó extraño. Fueron palabras. Palabras bien formadas, con intención. Yo me quedé mirando la oscuridad donde se había metido, esperando ver algo más. Ojos, una sombra, lo que fuera.
Nada. Solo la negrura y el silencio. Ya estuvo, Luis. Te estás durmiendo parado, me dije, queriendo convencerme de que estaba alucinando por cansancio. Me subí al camión con las piernas temblorosas. Cerré la puerta con seguro, como si eso sirviera de algo contra algo que camina en dos patas y habla. Dentro de la cabina olía a diésel, a sudor seco y a comida vieja. De pronto, hasta mi propio olor me dio tranquilidad. Cosas normales, humanas. Encendí el camión solo para sentir el motor vibrando, como si el ruido espantara lo que fuera que anduviera afuera. No me animé a dormir ahí. Mejor avancé un tramo más hasta un paradero donde ya había otros camiones estacionados. Ver otros tráileres con las luces de posición encendidas me ayudó a bajar el miedo. Aún así, cuando por fin recosté el asiento, la frase del perro me daba vueltas en la cabeza. Mañana te devuelvo el favor. ¿Qué favor? ¿Qué podía hacer un animal, aunque hablara, por un trailero? Me pasé un buen rato despierto, con los ojos clavados en el techo de la cabina. En algún punto el cansancio me ganó y me quedé dormido. Soñé con patas cortadas, con cruces hechas de huesos, con gente sin rostro caminando por el monte. Me desperté sudando frío, el corazón acelerado y la boca reseca. Al día siguiente amanecí molido. Me lavé la cara con agua de una botella, escupí a un lado, me subí y seguí la ruta. No quise contarle a nadie lo del perro. Hasta me dio pena, la verdad. Van a decir que ando metiendo cosas raras, que me drogo, pensaba. Así que me guardé la historia. Esa mañana el cielo estaba despejado, sin una nube. El sol pegaba de frente, la carretera brillaba y el monte parecía más tranquilo que la noche anterior. Todo se veía tan normal que uno pensaría que lo de la madrugada fue pura imaginación. Me relajé, puse música bajita y seguí el camino. Iba bajando una sierra, una de esas pendientes largas con curva al final y un barranco a un lado. Ya sabes, de las que respetas. Yo iba a velocidad moderada, ni tan rápido ni de tortuga. De pronto sentí algo raro en el pedal del freno, como si estuviera esponjoso. Pisé otra vez. Nada. Lo volví a intentar y el pedal se fue hasta el fondo. Vacío. Ahí me cayó el balde de agua fría. No tenía frenos. Lo primero que uno hace es maldecir. No, 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 no. Intenté bajar velocidad con motor, metiendo cambio, jalé el freno de motor, lo que fuera. El camión vibraba, el remolque se sentía pesado, empujando. El barranco a la derecha se abría como boca enorme, listo para tragarme. Las llantas chillaban, pero el monstruo de fierro seguía avanzando. Hasta aquí llegué, pensé por un segundo, sintiendo un vacío en el estómago, un calor en la nuca. Sentí las manos sudadas pegadas al volante. Tenía la garganta seca, la vista se me nubló. La curva venía cada vez más cerca, con su señalcita amarilla de precaución que parecía burlarse. Y entonces pasó algo que no sé explicar. Fue como si de pronto alguien hubiera agarrado el camión por detrás. No se escuchó golpe, no hubo rechinido extra de llantas. Solo sentí un jalón seco, fuerte, como si un gigante hubiera metido las manos en la caja y dijera, hasta aquí. El cinturón se me clavó en el pecho, el cuerpo se me fue un poco hacia adelante. El camión redujo la velocidad de golpe, sin que yo tocara nada. El remolque dejó de empujar y se alineó solito. Llegué casi arrastrándome a la curva, pero la libré. Detuve la unidad en un pequeño ensanche antes del abismo, con el corazón queriendo salírseme por la boca. Me quedé ahí, con las manos pegadas al volante, temblando. La radio sonaba de fondo con alguna canción olvidada, y todo me pareció de repente lejano. El mundo se hizo chico. Yo, el camión y el barranco al lado. Cuando por fin pude reaccionar, puse freno de mano, apagué el motor y bajé como pude. Las piernas me flaqueaban, el sol pegaba fuerte, pero yo sentía frío. Caminé al frente, luego a los lados, revisando sin saber qué buscar. Ahí fue cuando vi las marcas en el pavimento.
Atrás del camión, en el asfalto caliente, se notaban unas huellas, pero no de llanta. Eran como huellas de algo pesado arrastrándose, de garras marcando la carretera. No eran claras, no eran perfectas, pero se extendían unos metros detrás de la caja, como si algo hubiera venido frenando conmigo, sujetándome, arañando el piso para detener la marcha. Me agaché a verlas mejor. El olor a goma caliente, polvo y algo más, un tufillo raro, como a animal mojado y humo, me llenó la nariz. Me mareé un poco. Toqué el pavimento con los dedos. Caliente, áspero. No había aceite tirado. No había nada roto que justificara ese frenado milagroso. Solo esas marcas irregulares, que se desvanecían más atrás, si se seguían con la mirada, justo hacia la orilla del monte. ¿Te acuerdas de lo que dijo el perro? Mañana te devuelvo el favor. Las palabras me tronaron en la cabeza como disparos. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo me sudaba la espalda, cómo me latía la sien. No había nadie más en la carretera, ningún carro, ningún tráiler. Silencio, calor, el viento moviendo el zacate del barranco. Volteé hacia el monte, hacia donde terminaban esas marcas de garras. No vi nada, pero sentí que algo me miraba desde adentro. No sé explicarlo. Es como cuando sabes que alguien te clava la vista en la nuca. Lo mismo. El aire se puso pesado, como si toda la sierra contuviera la respiración. Gracias, supongo, murmuré, sin saber a quién le hablaba. Al perro, a lo que fuera que lo manejaba, a lo que se viste de animal o se mete en ellos. No sé. Después llegaron los de la grúa, revisaron el sistema y me dijeron que traía una fuga en la línea de frenos, que me pudo haber matado fácil. Yo asentía. Los escuchaba hablar de mangueras, de válvulas, de piezas, cosas que sí tienen lógica. Y sin embargo, dentro de mí, sabía que eso no explicaba el jalón exacto, en el momento preciso, ni las marcas raras detrás de la caja. Desde entonces, cuando paso por esa zona de noche, no tiro comida al monte. Si me sobra algo, lo dejo en la cabina o lo tiro en un basurero en el siguiente poblado. Porque entendí algo. En esos caminos donde la gente hace trabajos, donde sacrifican animales y juegan con cosas que no entienden, lo que anda suelto no siempre es un perro, ni un gato, ni un búho. A veces son otras cosas que nada más están esperando que les des entrada. Y si alguna vez, en una parada solitaria, se te acerca un animal raro, de patas incompletas y ojos negros, piénsatelo 2 veces antes de decirle, pobrecito, y darle de comer. Porque los favores, en la carretera y en la brujería, casi nunca salen gratis. Y algunos, aunque te salven la vida, te dejan marcado para siempre. Niña que crece. La noche estaba cerrada. El asfalto brillaba por la lluvia. Gabo manejaba despacio, con los limpiaparabrisas golpeando el vidrio como metrónomos. Era una carretera vieja, llena de curvas y sin señal. A los lados, los charcos reflejaban los faros como ojos húmedos. No había pasado un solo carro en 20 minutos. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, parada al borde del camino, con un vestido claro y el cabello pegado al rostro. Llovía tanto que apenas podía distinguirla. Frenó, bajó un poco el vidrio. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. La niña no respondió, solo lo miró. Tenía los labios morados, los brazos cruzados, temblando. Gabo dudó un segundo, pero la conciencia le ganó. Bajó y la ayudó a subir. «Ponte esto, mija, te vas a enfermar», le dijo, extendiéndole una manta del asiento trasero. Ella se envolvió sin decir palabra. Gabo volvió a arrancar. La carretera seguía desierta, solo el ruido del motor y la lluvia. De vez en cuando, él miraba de reojo. La niña parecía normal, aunque no podía verle bien la cara. «¿Dónde están tus papás?», insistió. «¿Te dejaron aquí?». Nada, ni una palabra. 10 minutos después, algo lo incomodó. La manta se había resbalado y notó que los pies de la niña, antes colgando,
Ahora tocaban el tablero. Pensó que era su imaginación, que tal vez se había sentado distinta. Pero no. Volvió a mirar de reojo y su respiración se le trabó. La niña se veía distinta, no mucho, pero lo suficiente. El cuello más largo, los brazos más anchos. Parpadeó. Tal vez el cansancio, pensó. Pero cuando llegó al siguiente tramo recto, el miedo le subió desde el estómago como fuego. La niña ya no entraba del todo en la manta. Su cuerpo se había estirado. Los hombros sobresalían del abrigo. La cabeza casi rozaba el techo. Y, aún así, seguía mirando al frente, callada, con esa quietud de muñeca rota. Gabo tragó saliva. Bajó un poco el volumen del radio. La lluvia afuera se volvió un rugido constante. «Oye», dijo con voz temblorosa, «¿tienes hambre? ¿Quieres que te deje en algún lugar?» Nada. Ni siquiera lo volteó a ver. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. El aire dentro del camión se sentía pesado, espeso, como si le costara moverse. Entonces notó otra cosa. El olor. Una mezcla de tierra mojada y metal oxidado, como sangre vieja. De pronto, la cabeza de la niña giró. No poco a poco, sino de golpe, con un chasquido seco. La luz del tablero iluminó su rostro. Seguía siendo el de una niña, pero estirado, deformado, como si la piel no hubiera podido crecer al mismo ritmo que el cuerpo. Los ojos se le habían agrandado, hundidos, brillando con un reflejo húmedo. «¿Qué eres tú?», murmuró él, sin darse cuenta de que lo dijo en voz alta. Ella sonrió, una sonrisa que no encajaba en ese rostro. El camión se desvió un poco. Las llantas mordieron la grava del acotamiento. Gabo corrigió de golpe. El volante le tembló en las manos. La cosa empezó a hablar. No con una voz infantil, sino con varias, como si dentro de su garganta hablara más de una persona a la vez. «¿Por qué me recogiste, Gabo?», dijo, pronunciando su nombre con una claridad espantosa. Él no recordaba habérselo dicho. El pánico lo tomó por completo. Apretó el acelerador, buscando la luz de algún pueblo, pero la carretera se estiraba interminable. La niña seguía creciendo. El cinturón se le clavaba en el pecho porque el cuerpo se le ensanchaba con cada segundo. La ropa se rompía a tirones. Los huesos sonaban al moverse. «¡Bájate! ¡Bájate de mi camión!», gritó, temblando. Ella se inclinó hacia él. Los hombros golpearon el techo. El cuello se alargó como un cable. La boca se abrió más de lo que una boca humana debería. «Yo no subí», susurró con un hilo de voz que se metía directo al oído. «Tú me trajiste». El parabrisas se empañó por completo. Gabo bajó la ventana, pero el aire afuera era igual de denso. Se le metía en la garganta, como si respirara lodo. Intentó frenar, pero el pedal no respondía. Las luces parpadeaban. Por el espejo retrovisor, vio algo moverse en la parte trasera. Sombras largas, como brazos estirados que se arrastraban por los asientos. El sonido de uñas raspando el metal lo heló. «No puede ser real, no puede ser», repetía una y otra vez. De pronto, la carretera terminó. Un poste caído bloqueaba el paso. Giró el volante con todas sus fuerzas. El camión derrapó, golpeó el barandal y se detuvo a medio metro del barranco. El motor se apagó. Silencio, solo la lluvia. Gabo se quedó inmóvil, los nudillos blancos sobre el volante. Lentamente giró la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. La manta, mojada, hecha trizas. Y en el vidrio del lado, pequeñas huellas de mano marcadas desde afuera, pero al revés, como si hubieran presionado desde adentro. Salió tambaleándose, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Caminó hacia el frente del camión. La lluvia le pegaba en la cara. En el faro roto, juró ver algo alejarse entre la neblina.
una silueta grande, encorvada, que se estiraba con cada paso hasta perderse en los árboles. No volvió a subir a su camión esa noche. Caminó hasta que vio una gasolinera vieja, de esas con un solo foco parpadeante. El encargado lo vio llegar empapado y temblando. «¿Qué le pasó, jefe?», preguntó. Gabo apenas pudo responder. «Recogí a una niña», dijo, «pero ya no era niña cuando se bajó». El hombre lo miró un momento en silencio y luego asintió despacio, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. «Aquí pasa seguido», le dijo, sirviéndole un café. «A veces es una niña, a veces una señora. Todos dicen que crece hasta que se sale del cuerpo». Gabo no durmió. Al amanecer, volvió al camión. Todo parecía normal, salvo una cosa. En el tablero, donde habían estado los pies de la niña, había marcas profundas, como de dedos, hundidos en el plástico. A partir de entonces, cada vez que veía a alguien pidiendo aventón en la noche, sin importar si era hombre, mujer o niño, aceleraba sin mirar atrás. «No todos los que parecen perdidos quieren que los lleves», dice él ahora, cada vez que cuenta lo ocurrido. «Algunos solo buscan quien los vuelva a sacar del camino, para volver a entrar». Y cuando termina, guarda silencio. No porque no sepa qué más decir, sino porque aún escucha, a veces, en la lluvia, esa voz que le dijo su nombre por primera vez. Cuerpo en la defensa, alucinación real. La versión que te voy a contar se la oí a un operador al que le vamos a llamar Paco. Él jura que lo que vivió fue real. El despachador de la gasolinera también. Pero las cámaras de seguridad no dicen lo mismo. Y ahí es donde la cosa se pone rara. Paco llevaba más de 10 horas manejando. Ruta larga, de esas que parecen no acabar nunca. Trailers, cajas, luces lejanas y puro café de termo. El tipo no era novato. Ya traía años en el volante, pero esa noche, él mismo lo admite, venía tronado. Ojos rojos, cabeza pesada, manos sudadas agarradas del volante más por costumbre que por fuerza. La carretera estaba casi vacía, solo se escuchaba el motor y de vez en cuando el viento pegando en la lámina. En cierto tramo sintió un ligero brinco, como si hubiera pasado encima de algo. No muy fuerte, nada espectacular. Un tup seco bajo las llantas. Lo primero que pensó fue, algún bache, una piedra, lo que sea. No bajó a revisar. Miró rápido por los retrovisores, vio pura oscuridad y siguió. ¿Para qué se detenía en medio de la nada? Ahí es donde, según él, empezó el error. Unos kilómetros más adelante, ya con la lengua pegada al paladar y el tanque marcándole casi en reserva, vio el letrero de una gasolinera. De esas de pueblo, con luz de neón medio parpadeando y uno que otro carro estacionado. Sintió alivio. Diésel, baño, un refresco frío para que le espantara tantito el sueño. Se metió despacio al área de carga. Todo se veía normal. Un perro flaco durmiendo junto al basurero. Una radio vieja sonando corridos bajito dentro de la tiendita. El chirrido del anuncio de metal movido por el aire. Paco apagó el motor, bajó la ventana y llamó al despachador. «¿Qué onda, jefe? ¿Me llena la de diésel?», dijo, bostezando, mientras buscaba su cartera. El muchacho que atendía, un morro de 20 y tantos, salió caminando con la manguera en la mano y se quedó helado a medio camino. Paco notó que se detenía, que su cara cambiaba en un segundo. Primero confusión, luego puro terror. El despachador levantó un dedo tembloroso y señaló hacia el frente del tráiler. «Oiga», balbuceó. «Oiga, ¿qué trae ahí?» «Trae un muerto en la defensa, jefe». Paco sintió que algo se le iba al suelo, como si se le descolgara el estómago. Bajó casi de un brinco, sin pensar. Las piernas le temblaban, la cabeza le zumbaba. Un pensamiento lo atravesó como cuchillo. «No puede ser. No, no, no». Se adelantó hacia la trompa del camión, con la boca seca.
Ni siquiera quiso mirar de golpe. Se acercó lento, apoyando una mano en la lámina caliente. El olor a diésel, a polvo, a noche. Cuando por fin levantó la vista y enfocó la defensa, se le fueron las fuerzas. Él asegura que lo que vio no era una sombra ni un truco de luz. Había un cuerpo completo, prensado y enredado entre la parrilla y el metal, como si lo hubieran arrastrado kilómetros. El rostro destrozado, la piel desgarrada, las manos colgando como trapos. Llevaba una camisa azul, empapada, pegada al torso. «No lo vi», gritó Paco, sin poder contenerse. «No lo vi, se lo juro, no lo vi». Sintió calor en la cara, los ojos le ardían. No sabía si de lágrimas o de puro pánico. Se dio la vuelta para no seguir mirando. Se inclinó hacia un lado y vomitó seco, el estómago vacío sacando nada más bilis y aire. El mundo se le redujo a un zumbido en los oídos y al latido acelerado en el cuello. «Listo», pensó en un microsegundo. «Mi vida se acabó. Maté a alguien. Me van a meter al bote. ¿Quién era? ¿Dónde lo atropellé? ¿Por qué no me di cuenta?». Cuando pudo respirar otra vez, se limpió la boca con el dorso de la mano y se obligó a voltear. Tenía que ver, tenía que estar seguro. El despachador estaba detrás de él, pálido, con los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de salir corriendo. Paco miró de nuevo la defensa y no había nada. Ni sangre, ni ropa, ni un pedazo de tela. La parrilla estaba limpia, como recién lavada, solo polvo normal de carretera y uno que otro insecto pegado. «¿Qué?», alcanzó a decir, sin voz. El muchacho tragó saliva, dio unos pasos hacia atrás, como si temiera que algo fuera a saltar del frente del camión. «Lo juro, jefe», dijo, con la voz quebrada. «Yo lo vi. Estaba ahí, colgado. Se le movía el brazo, como si todavía estuviera vivo. Se lo juro por mi madre». Paco no supo qué contestar. Los dos se quedaron mirando la defensa como idiotas, esperando que apareciera algo, que pasara lo que fuera. Nada, solo el reflejo del neón en el cromo. Por instinto, Paco rodeó el camión, checó las llantas, miró abajo de la caja, buscó rastro de algo, un charco oscuro, un zapato, una mancha. No había nada, y eso, lejos de tranquilizarlo, lo puso peor. Porque, si no había nada, ¿qué habían visto los dos? «A ver», dijo el despachador al rato, con la voz todavía temblorosa. «Vamos a ver las cámaras, ¿no? Capaz si nos estamos sugestionando». Entraron a la pequeña oficina detrás de la tienda. Había un escritorio viejo, olor a café recalentado, y un monitor con 4 cuadritos mostrando distintos ángulos de la gasolinera. El encargado de turno, un señor gordo con lentes, estaba leyendo una revista. Levantó la vista extrañado al verles las caras. «¿Qué les pasa a ustedes?», preguntó, sin levantarse. «Regrésale tantito», pidió el despachador, cuando iba entrando este tráiler. El hombre bufó, pero obedeció. Corrió el video. Ahí aparecía el camión de Paco entrando a la estación, el perro levantando la cabeza, el anuncio de metal moviéndose, todo normal. Pausó justo cuando la trompa quedó bien iluminada por la cámara. Se acercaron al monitor, los tres. Paco sentía el corazón en la garganta. En la imagen, la defensa se veía normal. Ni cuerpos, ni bultos raros, ni manchas, nada. «Más atrás», insistió el muchacho, «antes de que se detenga». El encargado volvió a retroceder. Buscaron frame por frame. Misma cosa, trompa limpia, defensa limpia, nada colgando. El único cuerpo ahí eran ellos tres pegados a la pantalla. El señor de los lentes soltó una risita nerviosa. «Pues ahí no hay nada, muchachos. ¿Seguro que no andan viendo cosas?». Paco sintió que se le enchinaba la piel, porque eso era justamente lo que no quería escuchar. Prefería que saliera un cuerpo real, que hubiera sangre, que llamaran a la policía. Lo que fuera, algo que pudiera explicarse, por más grave que fuera. Pero no.
En el video no había nada extraño. Lo raro solo estaba en sus ojos. Entonces, ¿qué vimos?, murmuró, más para sí que para los demás. El despachador ya no se veía tan seguro de sí mismo. Empezó a frotarse los brazos como si tuviera frío, aunque el lugar estaba caliente. «Le juro que no fue invento», dijo mirando a Paco. «Yo vi a un vato ahí prensado. Hasta sentí que me iba a desmayar. Así han contado otros traileros, que llegan con cuerpos en la defensa y luego se les desaparecen. Yo pensé que era cuento, pero no sé. A lo mejor aquí espantan». Esa frase se quedó flotando en el aire. A lo mejor aquí espantan. Paco intentó seguir con la ruta. El despachador, todavía nervioso, le llenó el tanque y casi ni le cobró bien. El operador subió de nuevo a la cabina con las piernas flojas. Cerró la puerta, puso las manos en el volante y se quedó un momento sin arrancar, mirando por el parabrisas al reflejo de la defensa en una lámina cercana. Juraría que, por un segundo, volvió a ver el brillo de la camisa azul, como un destello. Ya, tranquilo, cabrón», se dijo a sí mismo. «Es el cansancio, es la cabeza jugándote chueco». Pero el viaje de ahí en adelante se volvió una tortura. Cada bache, cada sombra, cada reflejo en los espejos laterales le parecía una silueta. Se descubrió apretando la mandíbula tan fuerte que le dolía. Varias veces pensó en detenerse y dormir, pero la imagen del supuesto cuerpo se lo impedía. ¿Y si estaba soñando despierto? ¿Y si ya no sabía que era real? Pasaron días. Paco entregó la carga, regresó a su casa, intentó seguir normal. Pero algo se le quedó pegado por dentro. Empezó a dudar de todo lo que veía al frente del camión. Más de una vez, ya después, creyó distinguir algo en la defensa en pleno trayecto. Un brazo, una pierna, un pedazo de rostro entre las barras metálicas. Paraba, bajaba, revisaba, y no había nada. Pensó en ir al doctor. De hecho, fue. Le dijeron que podía ser estrés, falta de sueño, ataques de ansiedad. Le recomendaron descansar, cambiar horarios, hasta le sugirieron dejar la carretera un tiempo. Pero él sabía que el problema no era solo físico, era esa idea sembrada ahí. ¿Y si de verdad atropellé a alguien y mi mente lo está bloqueando? ¿Y si el cuerpo sí estuvo ahí, pero algo o alguien decidió borrarlo? Con el tiempo, empezó a escuchar otras historias. En las fondas, en los patios de maniobras, en las charlas de madrugada, uno que otro trailero le contaba cosas parecidas. Que de repente, alguien les gritaba, «Traes un muerto colgado», que bajaban hechos bolita, que veían algo, y luego, ya no. Otros decían que, en las cámaras, no aparecía nada, igual que en su caso. Algunos lo explicaban como pura sugestión colectiva, otros como castigo. Dicen que a los que se han ido de largo y sí han atropellado a alguien, aunque sea un perro, se les aparece la culpa así, en la lámina. Hay quien asegura que son las almas de los que murieron en carretera, pegándose al primer camión que pasa, pidiendo que alguien los vea. Paco, hasta hoy, no te puede decir qué fue. Lo único que tiene claro es lo que sintió esa noche, el peso de la certeza de haber matado a alguien, aunque fuera por unos segundos, el sabor ácido en la boca, las manos temblorosas, la mirada del despachador reflejando exactamente el mismo miedo. Prefiero ver un fantasma parado a media carretera con los brazos abiertos, dice, a volver a ver un cuerpo prensado en mi defensa. Porque lo otro puedes decir, bueno, me espantaron, pero esto te deja dudando de ti mismo, de tus ojos, de tu memoria. La leyenda del cuerpo en la defensa se cuenta precisamente por eso, no solo como historia de terror de carretera, sino como recordatorio. Manejar cansado, distraído, con el celular en la mano, con la cabeza en otro lado, es jugar a la ruleta rusa con la vida de otros y con la tuya.
A veces el golpe que sientes en la noche sí es una piedra. A veces es una llanta tronando. Y a veces, dicen los viejos operadores, aunque no haya nadie, la carretera te cobra las vidas que otros ya arrebataron, no con sangre real, sino con imágenes que se quedan grabadas en tu mente, para que cada vez que veas tu defensa limpia, te preguntes en silencio, ¿y si esa noche sí traía a alguien colgado y simplemente ya no está? Dime, 2 segundos. Burro que ríe, el nahual. El que lo cuenta se llama Gustavo. Lleva años manejando, acostumbrado a ver cosas raras en la carretera. Accidentes, borrachos tirados, animales atropellados. Ya nada le sorprendía. Hasta esa noche. Gustavo venía cansado, pero no al grado de ver cosas. Había cargado todo el día y ya iba de regreso, despacio, porque el camino era de esos llenos de baches y polvo, sin luz, sin nada. Solo las luces del camión y la luna escondida entre las nubes. En eso, al dar una curva, lo ve. Un burro parado a media brecha, quieto. Ni siquiera volteaba, solo estaba ahí, bloqueando el paso. «Ándale, quítate», murmura Gustavo, más molesto que asustado. Le toca el claxon, primero leve, luego más fuerte. Nada. El animal ni se inmuta. No voltea, no se espanta, no hace ningún movimiento, como si ni siquiera oyera. Gustavo aprieta los labios. Piensa en orillarse un poco y pasar rozando, pero el camino es angosto. Si se arrima demasiado puede caer a la zanja. Vuelve a tocar el claxon, ahora con desesperación. «¡Arre, burro! ¡Muévete!». Silencio. Solo el motor al ralentí y la respiración de Gustavo dentro de la cabina. Le empieza a entrar ese coraje raro que da cuando algo tan simple se complica de la nada. Baja un poco el vidrio para asomarse y gritarle mejor. «¡Órale, quítate!». Y ahí es donde algo no cuadra. El burro, en lugar de espantarse o caminar, se dobla. Se sienta sobre las patas traseras, como un perro bien entrenado. Despacio, muy despacio. El sonido de las articulaciones al acomodarse se escucha clarito, como si tronaran huesos secos. Gustavo frunce el ceño, parpadea, piensa, no, esto no está bien. Un burro no se sienta así, eso no es normal. Entonces el animal gira la cabeza hacia la cabina, no como lo haría un animal curioso, sino como si supiera exactamente dónde está el hombre, como si lo buscara con intención. Se voltea despacio, casi gozándolo, hasta que queda frente a frente con él. Gustavo siente un escalofrío que le recorre la espalda. Se da cuenta de que le sudan las manos, a pesar de que la noche está fresca. Y pasa lo peor. El burro abre el hocico. Gustavo espera un rebuzno, un sonido ronco de animal, cualquier cosa. Pero lo que sale de esa boca no es de este mundo. Es una carcajada humana, una risa de borracho, gruesa, cansada, burlona. Ja, 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 ja. La risa retumba en la noche, pega en las láminas del camión, entra por la ventanilla abierta. No suena grabada ni lejana, suena ahí, muy cerca, como si se estuvieran riendo dentro de la cabina. A Gustavo se le enchina la piel. Instintivamente sube un poco más el vidrio, pero no le da tiempo de cerrarlo por completo. El burro sigue riéndose. La mandíbula se le mueve de lado a lado, como si no estuviera bien acomodada. Luego, sin dejar de sonreír, se escucha una voz ronca, empastada, llena de alcohol y burla. ¿Traes cigarros, pariente? Gustavo siente que se le vacía el estómago. No procesa la frase. ¿Le habló? ¿De verdad me habló? Se queda congelado unos segundos, con la mano temblando en el elevador del cristal. El burro lo mira con unos ojos que ya no parecen de animal. Hay algo detrás, como si alguien estuviera asomado desde adentro, usando ese cuerpo como máscara. ¿Qué traes para invitar, pues?, insiste la voz, ahora más cerca. Hace frío, pariente. Eso lo despierta.
Gustavo actúa por puro instinto. Termina de subir el vidrio de golpe, mete primera y suelta el clutch brusco. El camión avanza y embiste al burro de frente. Siente el impacto en la defensa, oye el golpe seco, el rechinido del metal. Pero el burro no se cae. En lugar de salir volando o rodar por el suelo, la cosa esa se aferra al cofre. Clava las pezuñas en la lámina como si fueran manos, se impulsa y queda medio encaramado, con la cabeza asomada por encima del cofre, riéndose otra vez. Gustavo pega un grito ahogado, aprieta el volante con tanta fuerza que le duelen los dedos, acelera más. La camioneta brinca sobre los baches, vibra, todo se sacude. Pero el animal sigue ahí, pegado, como si el metal fuera carne y se pudiera agarrar. «Suéltate, suéltate», murmura, casi rezando. Por un momento tiene el impulso de frenar en seco, pero la idea de verlo caer frente a él y quedarse otra vez a media carretera lo paraliza. Prefiere que vaya encima, donde al menos no lo tiene tan de frente. El burro baja un poco la cabeza, como si quisiera ver mejor a través del parabrisas. La risa se transforma en algo más raro, como un chillido mezclado con voz humana. La lámina del cofre cruje bajo su peso. Gustavo, desesperado, prende y apaga las luces altas, toca el claxon, busca cualquier cosa que lo haga soltarse. Solo se siente más torpe y más pequeño en medio de esa brecha interminable. El camino parece no tener fin. De pronto, a lo lejos, ve una cruz blanca a la orilla del camino, de esas que ponen donde hubo un muerto. Gasolina, polvo, veladoras apagadas. La reconoce. Ya había pasado por ahí otras veces, y recuerda lo que le dijeron una vez en una tiendita cercana. «Por ahí no pases tarde, compa. Luego sale un burro raro, que no se quita. Dicen que es un nahual. Él provoca los accidentes», y luego se ríe. En cuanto esa memoria le viene a la mente, siente que la garganta se le seca. No trae agua, no trae nada. Lo único que se le ocurre es empezar a rezar en voz baja, entre dientes, mezclando padrenuestros con groserías, promesas y disculpas. «Dios mío, quítame esta cosa de encima. No vuelvo a pasar tan noche. No vuelvo a hablar mal de estas historias». Como si le hubieran oído, pasa algo. Al rebasar la cruz, el burro suelta el cofre. No se cae ni rueda. Simplemente, ya no está. Gustavo siente de golpe que la camioneta se aligera. El motor deja de ir tan forzado. Se atreve a mirar por los espejos. Nada. Ni burro, ni hombre, ni animal arrastrado, ni huellas en el polvo. El camino detrás de él está igual que siempre. Baches, piedras, oscuridad absoluta. Solo se escucha su respiración agitada y el motor. Nada más. No se confía. Sigue manejando, ahora más rápido, como si lo persiguieran. No pone música, no baja la ventanilla, no hace llamadas. Solo quiere llegar al próximo pueblo. Cuando por fin ve las primeras casas, con sus focos amarillos y perros ladrando, siente un alivio que casi le da ganas de llorar. Se mete al primer lugar abierto. Una tiendita con 2 mesas de plástico afuera y un letrero de refrescos ya casi borrado. Se baja con las piernas flojas. Le tiemblan las manos mientras pide un café o lo que haya caliente. El señor de la tienda, un hombre ya grande, lo ve pálido. «¿Todo bien, chofer?», pregunta. Gustavo piensa en decir, «Sí, solo vengo cansado», pero las palabras se le atoran. Se queda callado un momento, luego suelta. «Se me atravesó un burro, pero no era normal. Se rió, me habló, se me subió al cofre». El señor deja de acomodar las botellas, lo mira con calma, pero en sus ojos algo cambia. No se sorprende tanto como debería. Eso asusta más a Gustavo. «¿Por la brecha de allá arriba, antes de las cruces blancas?», pregunta el tendero. Gustavo asiente, tragando saliva. «Pues ya lo vio, entonces», dice el viejo, como si hablara de un vecino. «Ese no es burro, es el nahual».
Dicen que era un borracho mala leche, que se mató ahí hace muchos años, con todo y burro, en la troca que traía. Desde entonces se anda paseando. A unos los asusta nomás, a otros los hace chocar. Gustavo siente que el estómago se le revuelve otra vez. Se rió, como borracho, susurra. Me pidió cigarros. El tendero asiente, como confirmando una sospecha. Siempre hace lo mismo. Anda cazando a los que manejan solos. Si le contestas, si te paras a platicar, dicen que ya no llegas. Qué bueno que le diste el llegue y seguiste. Es lo único que lo espanta tantito, que no le sigas el juego. El chófer se queda viendo su vaso de café, que tiembla un poco en su mano. Ahora hace sentido por qué tanta gente le tenía respeto a esa brecha, por qué preferían dar vuelta más larga con tal de no cruzarla de noche. Esa madrugada, Gustavo no siguió su ruta, decidió dormir ahí mismo, en el camión, frente a la tiendita, donde al menos había luz y otros ruidos. Aún así, le costó trabajo cerrar los ojos. Cada vez que empezaba a quedarse dormido, escuchaba en su mente la risa. Ja, 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 ja. ¿Traes cigarros, pariente? Con el tiempo, la historia se fue regando entre los demás choferes. Algunos lo creyeron, otros se rieron, otros dijeron que era puro cansancio, que ya venía mareado por tantas horas de manejo. Pero poco a poco empezaron a salir más testimonios. Uno que vio al burro parado, otro que lo escuchó reír detrás del camión, otro que juraba haber visto al mismo animal sentado en la orilla del camino, fumando. Gustavo siempre cuenta lo mismo, sin adornos. No usa palabras rebuscadas ni intenta hacerlo sonar más dramático. Lo hace simple, justo como lo vivió. Venía por la brecha, se me atravesó un burro, no se quitó, se sentó como persona, se rió como borracho y me habló. Lo empujé con la troca y se me subió al cofre, y después desapareció. Eso fue todo. No lo soñé, no iba tomado, no iba drogado, y aunque me digan loco, yo sé lo que vi. Y siempre termina con la misma advertencia, que es la parte que se queda clavada. Si alguna vez vas manejando de noche por un camino de terracería y se te atraviesa un animal que no se comporta como animal, no le hables bonito, no te bajes a acariciarlo, no intentes hacerte el valiente. Pasa, no te detengas. Porque ahí afuera, no todo lo que tiene cuatro patas es buey, burro o perro. A veces es alguien que ya se murió y todavía le gusta burlarse de los vivos. Dashcam, reveladora. Todo arranca con algo muy simple, una cámara pegada al vidrio. Hoy casi todos los camiones traen una, aunque sea barata, chiquita, de esas que graban en loop. Sirve para probar que no tuviste la culpa en un choque, para mandar un video al seguro, para subir una fumada a TikTok. Una herramienta más de la chamba. Nadie piensa que también pueda grabar cosas que tú no viste. Saúl, el protagonista de esto, es trailero de años. Hombre tranquilo, de pocas palabras, más preocupado por llegar a tiempo que por fantasmas. Una noche, ya casi por terminar su jornada, manejaba en una carretera solitaria. El tipo de tramo donde no hay ni una casa, ni una tiendita, nada. Puro monte y curvas suaves. Estaba cansado. Los ojos le ardían de tanto ver la línea blanca, pero todavía se sentía lo bastante despierto para aguantar unos kilómetros más. De la nada, sintió un golpe seco en la parte delantera del camión. No fue un rozón, fue un madrazo claro. El volante vibró. La defensa sonó como si hubiera pegado contra algo duro. Saúl alcanzó a maldecir y pisó el freno, pero no vio nada cruzarse, ni luces, ni sombras, ni ojos de animal reflejando la luz, solo la oscuridad. Ha de haber sido un venado, pensó, o un perro, o algún tronco que no alcancé a ver. No se detuvo en ese momento. El tramo estaba feo, sin acotamiento decente, y traía carga,
Se esperó hasta llegar a un paradero conocido donde varios camioneros se paran a fumar y a ir al baño. Ahí bajó con su lámpara, revisó la defensa, la parrilla, el faro. Tenía un golpe, sí, pero ni rastros de sangre, ni pelo, ni plástico de otro coche. Nada. Le dio coraje pensar que se había chingado la defensa contra la nada. Mañana reviso la cámara, se dijo, subiendo de nuevo a la cabina. Pasó la noche en el camarote, durmió mal. No tanto por el golpe, sino por ese silencio raro que a veces se siente en los paraderos cuando ya todos se apagaron. Un silencio pesado, como si el monte estuviera escuchando. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el trancazo y volvía a ver la carretera vacía. Al otro día, ya con luz de mañana y un café cargado en la mano, decidió revisar la grabación en su celular. Tenía un adaptador para ver lo que la dashcam guardaba. Se acomodó en el asiento, puso el video, adelantó el tramo hasta más o menos la hora del golpe. A ver qué se atravesó, murmuró, más por costumbre que otra cosa. La imagen era la típica, faros iluminando una franja de asfalto, las rayas blancas pasando, algo de neblina levantándose del piso. Nada raro. Saúl iba adelantando de poco en poco, deslizando el dedo, hasta que llegó al momento exacto. El audio primero. Se escuchaba el motor parejo, un leve zumbido de aire, y luego el ¡pum! Del impacto. Él mismo, viendo el video, dio un pequeño brinco en el asiento. Pero lo que lo congeló no fue el sonido, fue lo que la cámara enseñó justo antes del madrazo. Un segundo antes del impacto, sin aviso, algo cayó del cielo, pero no como cae un pájaro ni como rebota una bolsa. Era algo parecido a una persona, muy alta, demasiado flaca, flotando boca abajo, como si estuviera colgada de los pies en el aire. No tocaba el suelo, no corría, no saltaba. Simplemente se dejó caer desde arriba y se quedó suspendida frente al parabrisas. Saúl sintió cómo se le apretaba el pecho. Pausó el video. Acercó la imagen con los dedos, temblándole la mano. En la pantalla, el algo ya no era un borrón. Se veía una cara alargada, pálida, con unos ojos hundidos que parecían completamente negros. Pero lo peor era la sonrisa. No era una sonrisa normal. Al abrir la boca, se le veían un montón de dientes chiquitos y filosos, parejos, como agujas pegadas una al lado de la otra. Una dentadura que no era humana. No mames, susurró Saúl, sintiendo un sudor frío bajarle por la espalda. Lo más raro fue que él, esa noche, no vio nada. Si algo se me hubiera parado enfrente, yo lo veo, se repetía. Pero en el video, ahí estaba. La cosa levanta la cabeza, lo mira directo a la cámara y justo antes de que el camión la golpee, hace un gesto que Saúl no había notado hasta que pausó. Levanta una mano alargada y apunta con un dedo hacia adentro de la cabina. No hacia el chofer del video, hacia el Saúl que estaba viendo eso ahora, hacia el asiento donde él estaba sentado en ese momento, con el café en la mano. Se le aflojó todo. Sintió un vacío en el estómago, como cuando te dan una mala noticia. Volteó instintivamente a su derecha, hacia la ventana, luego hacia el asiento del copiloto, como esperando encontrar a alguien más sentado ahí. No había nadie, obviamente, pero la sensación de no estar solo se le pegó a la nuca, como una mirada pesada. Reprodujo el video otra vez, cuadro por cuadro. En uno, la criatura flotando. En el siguiente, señalando hacia adentro. En el siguiente, el golpe, la sacudida, la imagen movida, el ruido del camión retemblando. Después, nada. Carretera vacía. Ni cuerpo, ni sombra, ni nada rebotando sobre el pavimento, como si le hubiera pegado al aire. Saúl quiso convencer su propia cabeza de que era un fallo de la cámara, un glitch, un reflejo raro. Pero mientras más lo veía, menos parecía un error y más parecía algo
muy consciente de que estaba siendo grabado. Esa misma tarde enseñó el video a 2 compañeros en la gasolinera. Uno se rió al principio. «Ay, ya, güey, eso es edición. Seguro le metiste filtro de esos de TikTok», le dijo, tratando de hacer chiste. Pero cuando lo vio acercado, cuando notó que la cosa parecía caer del cielo, sin sombras falsas, sin cortes raros, dejó de bromear. El tercero, un chofer más viejo, ni siquiera quiso verlo completo. «Quítalo, bórralo, cabrón», le dijo serio, con la voz baja. «Eso no es para andarlo enseñando». Saúl no lo borró. Lo guardó en una carpeta aparte, con contraseña. Pero el video no se quedó ahí. Días después, alguien lo pasó a un grupo de WhatsApp de traileros. De ahí se fue a otro chat y a otro. Terminaron subiéndolo a una página de videos de accidentes. El título era casi burlón: «Camión atropella a demonio» o algo así. Los comentarios estaban divididos. Muchos decían que era falso, que todo era efecto especial. Otros, los que han pasado años manejando de noche, no se reían tanto. Escribían cosas como: «A mí también me salió algo frente a la unidad y luego no había nada en la carretera», o «Yo vi algo así en la libre a la costa, pero sin cámara, solo con mis ojos, y hasta hoy me pregunto qué fue». Con el tiempo, empezaron a salir más anécdotas, todas con un detalle en común. La cámara registra algo que el chofer, en el momento, no vio. Una sombra atravesando por atrás del camión cuando supuestamente va solo. Una cara pegada al vidrio del copiloto en medio de un tramo sin paradas. Una figura parada en el acotamiento que desaparece en la siguiente toma. A la historia de Saúl, a ese video en específico, le empezaron a decir la dashcam reveladora, porque, según algunos, destapó algo, que hay cosas en la carretera que solo se dejan ver cuando no las estás viendo, como si supieran que, al otro lado del lente, hay alguien que va a revisar luego, en la calma, pensando que está seguro, bien sentado, con un café en la mano. Lo más inquietante no fue la criatura en sí, sino lo que vino después. Saúl empezó a notar ruidos en la cabina cuando se quedaba dormido en el camarote. No golpes fuertes, sino pequeños golpecitos, como uñas tocando el plástico del tablero. Algunas noches juraría haber escuchado una risita ahogada, bajita, justo donde estaba pegada la cámara. Una vez se despertó sobresaltado, con el corazón en la garganta, seguro de que alguien lo estaba mirando desde el parabrisas. Se asomó por la cortina del camarote y no vio nada, solo la forma apagada de la carretera y la luz lejana de otra unidad estacionada. Pero la sensación no le quitó el sueño el resto de la noche. Dejó de usar la cámara por un rato. La desenchufó, la tiró a la guantera, la dejó ahí empolvada. «Prefiero no ver», decía. Pero en los retenes, en los accidentes, la misma autoridad te aconseja tener grabado todo. Y la vida sigue. Al final, compró otra dashcam. Nueva, diferente marca, diferente modelo. Juró que ahora sí solo la usaría para cosas normales. Pruebas de seguro, videos de paisajes, cosas así. La anterior, la famosa, la guardó en una cajita metálica junto con la memoria donde estaba el video original. No la conectó nunca más. Aquí es donde la leyenda se pone fea. Hay quien dice que el video ya no se puede ver, que la memoria, al conectarla, aparece vacía, o que el archivo se corrompió, o que se reproduce solo unos segundos y luego la imagen se va a negro, pero el audio sigue, con una respiración rara pegada al micrófono. Otros aseguran que todavía circula por ahí una copia, rara, de mala calidad, donde todavía se alcanza a ver la silueta flotando y el dedo señalando hacia adentro de la cabina. Lo cierto es que nadie se pone de acuerdo. Lo que sí se repite en todas las versiones es el detalle del gesto, esa mano huesuda, esos dedos largos apuntando, no al camino, no al cielo, sino al lugar exacto donde tú estás cuando te sientas a ver el video. Saúl
Cuando le preguntan, ya casi no quiere hablar del tema. Solo dice una frase que se le quedó pegada desde esa mañana en que vio su propia muerte en una pantalla y no supo cómo nombrarla. La cámara ve cosas que nosotros no deberíamos ver, compa. A veces es mejor quedarse con la duda que andar buscándole 3 pies al gato. Porque una cosa es que algo se te atraviese en la carretera, y otra muy distinta es que eso mismo sepa dónde estás sentado cuando le das play. Y esa es la parte que queda como advertencia. Si manejas de noche y traes la dashcam prendida, qué bueno, te puedes salvar de un problema. Pero piensa bien antes de revisar lo que grabó cuando sentiste ese golpecito raro en la defensa, o cuando juraste haber oído algo en el parabrisas y no viste nada. Porque tal vez, en el momento, no pasó nada. Tal vez. El problema empieza cuando le pones pausa, acercas la imagen y descubres que no estabas tan solo como creías, y que, desde el otro lado del vidrio, algo sonriente y lleno de dientes aguja no solo miró al frente, sino que te vio a ti, aquí, ahora, del lado del que cree estar a salvo.